Hola a todos, sean bienvenidos. El día de hoy, junto al grupo 4D, realizaremos un breve análisis y comentario acerca de la lectura ¿Por qué y para quién la lógica? Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Uribe Bullón Matías Nahuel, Valladolid Aguirre Ashley Tracy, Vargas Castro Nancy Milagros, Vázquez Aguilar Casey Analí, Vázquez Mondragón Edgar Joel, Vázquez Salazar Niurka Dayan, Vázquez Zulueta Alison, Vela Peña Daisy Lorena, Vite Andino Sonny Jade, Zárate González Jacqueline Tatiana, Zárate Rojas Jordan, Zulueta Dosa Katy Jimena y Tufiño Guamán Lupe Fátima. Es importante estudiar lógica para mejorar nuestra capacidad intelectual, ya que mezcla la exactitud de la ciencia con la creatividad del arte. Tener una base sólida en lógica implica entender cómo se usa el lenguaje, saber cómo construir y analizar argumentos y participar en discusiones de manera racional. Además, abarca la habilidad de identificar conceptos como tautología, reglas de inferencia y cuantificación, así como el entendimiento de la evolución de la lógica a lo largo de la historia hasta sus formas actuales. Una persona educada en lógica maneja conceptos avanzados, como consecuencia lógica, validez, completitud y decibilidad. Tener conocimientos en lógica no es suficiente, es importante tener una educación en lógica para poder disfrutar de una vida intelectual apasionada y enriquecedora. La lógica es tanto una ciencia como un arte, con aplicaciones prácticas en diversas áreas del conocimiento. El autor considera que aprender lógica es crucial para mejorar el razonamiento y el rendimiento intelectual. Asimismo, considera que algunas personas tienen una habilidad innata para la lógica, pero estas habilidades pueden desarrollarse aún más mediante un estudio sistemático. El autor resalta que aunque una educación básica en lógica sería muy beneficiosa desde una edad temprana, la lógica avanzada, por su parte, tiene aplicaciones específicas y es útil en contextos especializados. Por mi parte, considero interesante cómo el autor resalta la necesidad de una educación lógica básica a temprana edad, ya que esto nos podría ayudar a tener un mejor razonamiento. Para finalizar, me gustaría dar un ejemplo en cómo podría vincularse la lógica a nuestra rama jurídica, ya que la lógica es fundamental para poder analizar, interpretar y poder argumentar sobre leyes y casos judiciales. La lógica como arte. El trípode lógico es el aprendizaje de la lógica. Hay nutrientes que deben adquirir juntos para aprovechar cualquiera de ellos. Son como patas de un trípode, pues si una de ellas no está o falta, el trípode se cae. El primer elemento fundamental son los conocimientos lógicos. Por ejemplo, si de A sigue a B, entonces la negación de B sigue la negación de A. En segundo elemento tenemos a las habilidades lógicas. Por ejemplo, la habilidad para notar que si la culpabilidad implicaría remordimiento, la falta de remordimiento indicaría inocencia. Como tercera, tenemos a la actitud. La actitud correcta. Sin la actitud correcta de aplicar los conocimientos y las habilidades, el trípode se cae. Precisamos un deseo de claridad, una incomunidad frente al misterio. Se necesita disposición hacia la honestidad intelectual, un interés de verdad
para el conocimiento y comprensión, un gusto y una pasión. Lo primero que debemos fomentar es la actitud. En segundo lugar, la habilidad, que surge de la repetición y variación. Y para coronar todo esto son los conocimientos lógicos, que son un poco más fáciles de obtener si se tiene una habilidad correcta. Una habilidad y una actitud correcta. Para los maestros, nuestras prioridades son claras: motivación, explicación y aplicación. Actos de habla. Una primera habilidad para manejar discusiones y argumentaciones es aprender a distinguir actos de habla. No es lo mismo preguntar que afirmar, que exhortar, ordenar que insultar. Si no entendemos actos de habla que ejecutamos con otra persona, no entendemos lo que dice. Una pregunta retórica sería: ¿quieres cerrar la puerta, por favor? Lo está realizando en tono de pregunta, en un signo de pregunta, así por decirlo. Pero si tú lo haces como ordenando, sería: cierra la puerta. Es un ejemplo que podríamos. Bueno, por consiguiente del tema de lógica como arte también tenemos la discusión racional. En ella incluyen 2 puntos: habilidades lógicas en discusiones y objetivos y tipos de discusión. En el primer punto se sabría organizar cuándo y cómo terminar una discusión, tomar turnos para hablar, evitar insultos y peleas, usar expresiones lógicas como pues y por lo tanto. En el segundo punto, identificar claramente el tema y el objetivo, como debate, negociación, educación, búsqueda de conocimiento. Diferentes reglas según el tipo de discusión, cómo usar temas irrelevantes en negociaciones o examinar cada punto en la búsqueda de la verdad. Estos puntos es muy crucial para una discusión racional, una discusión lógica. Otro punto también tenemos el oír y hablar. Las habilidades lógicas son fundamentales para entendernos y expresarnos. Requieren un comprender el contexto del cual la otra persona habla y cómo esto afecta a lo que dice. Un principio clave para escuchar a los demás es el principio de caridad. Sugiere escoger la interpretación más favorable para el oponente si se lo admite. Entender el discurso ajeno es identificar el tema, saber definir y distinguir las instancias y las ideas de un concepto. Queremos ser claros y arriesgarnos a ser entendidos. La lógica busca una precisión, una claridad en la comunicación. Como punto argumentativo, la lógica estudia el razonamiento y la argumentación, por lo que una buena educación lógica debe enseñar a analizar y construir argumentos. Esto incluye identificar buenos temas, formular hipótesis sólidas y usar ejemplos y contraejemplos. Para comprender un argumento, es esencial reconocer la conclusión y las premisas, simplificar expresiones y diagramar argumentos complejos. La evaluación de argumentos implica verificar la veracidad y pertinencia de las premisas, juzgar si justifican conclusión y reconocer diferentes tipos de falacias. Además, es crucial distinguir entre distintos tipos de argumentación, inductivos y deductivos, y entender las relaciones lógicas sin confundir verdad con validez. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre la lógica científica, pero primeramente quiero dar una introducción o resaltando que el razonamiento lógico es la capacidad que nos diferencia a nosotros los seres humanos al resto de animales por la capacidad de analizar y procesar el conocimiento, y este uso puede ser enfocado en diversas áreas o ámbitos que nos encontremos, ¿no? Y bueno, así vamos a partir de esta pregunta: ¿qué es la lógica científica? La lógica científica es una ramificación de línea de pensamiento que busca determinar, pues, ¿no?, qué conocimientos son o no son acertados en una investigación científica. Bueno, es decir, que se basan en la razón, que tienen fundamentos delimitados como no válidos, aquellos sin pruebas o basados en conocimientos empíricos, ¿no?, o que no cumplen con lo establecido con el método científico, que están fuera de lo reglamentado. Bueno, de esta manera se puede definir que la lógica científica, o se puede considerar también que es como la evaluación por el cual
se determinan pues cuáles conocimientos pueden ser considerados como sí o cuáles no cumplen con los criterios apropiados o que no están acorde a lo establecido, ¿no? Bueno, tenemos también las características de la lógica científica. Tenemos la primera, que no coincide con el método inductivo, es decir, que no se basa en conocimientos que se pueden explicar pero en la práctica no pueden ser replicables, ¿no? También busca comprobar por medio del contraste. La lógica científica busca comparar resultados obtenidos en diversos estudios para determinar su validez. Por eso se dice que la lógica científica es una evaluación que se da para que la información que se quiere dar tiene que ser válida y acertada, una validez, ¿no? Una hipótesis tiene que ser certificada. Bueno, tenemos también las características de la lógica científica. Tenemos la primera, que no coincide con el método inductivo, es decir, que no se basa en conocimientos que se pueden explicar pero en la práctica no pueden ser replicables, ¿no? También busca comprobar por medio del contraste. La lógica científica busca comparar resultados obtenidos en diversos estudios para determinar su validez. Por eso se dice que la lógica científica es una evaluación que se da para que la información que se quiere dar tiene que ser válida y acertada, una validez, ¿no? Una hipótesis tiene que ser certificada. Con todos, en este punto vamos a tratar sobre lo que es la lógica avanzada, la cual se define como aquella que se aplica en situaciones donde la claridad, precisión y rigor son fundamentales. Además, no es aplicable en todo momento, así como la química y la música tienen aplicaciones específicas. Continuando con este punto, hablaremos sobre las lógicas especializadas según su campo de aplicación. En primer lugar, tenemos lo que es la argumentación jurídica, que es la que se aplica especialmente en el derecho, que es el uso de lógicas deónticas para manejar obligaciones y permisos legales. También tenemos lo que es la historia, que es la revisión de lógicas contrafácticas para analizar eventos hipotéticos. La física, que es la implementación de lógicas cuánticas para describir fenómenos a nivel subatómico. Las matemáticas, que es el empleo de lógicas intuicionistas que se centran en la construcción matemática. Y también lo que ahora priva pues en nuestro ciclo, que es la inteligencia artificial, ¿no? Que es la aplicación de programación lógica para desarrollar sistemas inteligentes. Contamos con el campo de aplicación de la ingeniería eléctrica y computación, que se refiere a los conocimientos de circuitos lógicos y lógicas borrosas para el diseño de sistemas complejos. Luego tenemos la lingüística, que es el uso de teoría de tipos y cuantificadores generales para el análisis del lenguaje. La gestión de base de datos también es otro campo en el cual se aplica la lógica, que es la implementación de lógicas no monotónicas para manejar información cambiante. Y por último, la filosofía, que nos da el beneficio de las lógicas modales y libres, de presupuestos existenciales para explorar conceptos abstractos. Muchas gracias. La lógica es una disciplina fundamental para definir a una persona educada. En contraste con alguien meramente instruido, más allá de poseer conocimientos lógicos, es esencial aplicarlos adecuadamente en la educación. Así como un envenenador puede conocer medicina sin ser un verdadero médico. Alguien que entiende el teorema de Gödel puede saber mucho de lógica sin estar verdaderamente educado en ella. La educación lógica prepara a las personas para una vida buena, proporcionando herramientas necesarias tanto para ciudadanos como para profesionales y ofreciendo profundidad para quienes se apasionan por la lógica. Para estos apasionados, la lógica no es solo un complemento, sino una necesidad esencial. Aspectos interesantes. 1. Enfoque en el pensamiento crítico. El texto destaca la importancia de cómo pensamos, no solo qué pensamos. Esto es crucial para desarrollar habilidades de pensamiento crítico y razonamiento lógico. 2. Neutralidad temática de la lógica. La lógica se presenta como una herramienta neutral que puede aplicarse a cualquier tema, lo que la hace fundamental para una educación integral. 3. Importancia del uso de conocimientos. Se enfatiza que no basta con tener conocimientos lógicos, es esencial saber aplicarlos en la vida diaria.
4. Preparación para una vida buena. La lógica se describe como una preparación para una vida buena, lo que resalta su valor práctico y ético. 5. Diferenciación entre educación y conocimiento. El texto distingue entre tener conocimiento y estar verdaderamente educado, lo cual es una reflexión profunda sobre la naturaleza de la educación. Aspectos malos. 1. Ejemplos negativos. El uso de ejemplos negativos como el envenenador o la persona que golpea a sus hijos puede ser visto como extremo y podría haberse abordado de manera más constructiva. 2. Falta de profundización en la aplicación práctica. Aunque se menciona la importancia de aplicar conocimientos lógicos, el texto no profundiza en cómo hacerlo de manera efectiva en diferentes contextos. 3. Ausencia de ejemplos positivos. Incluir ejemplos positivos de cómo la lógica ha beneficiado a individuos o sociedades podría haberse enriquecido en el texto. 4. Necesidad de balance. El texto podría haber equilibrado mejor la discusión entre la teoría y la práctica de la lógica, proporcionando más ejemplos concretos de su aplicación.